Muy buenas. Este es un video relacionado a un tema que nosotros nos ha tocado impartir en la universidad de la materia de sistemas de potencia 2. El tema se titula Dinámica de los rotores. Está conformado el grupo por Boris Vladimir Mendoza, Jonathan Edenilson Anaya Cardona, mi persona Rodrigo Alexander Rodríguez Solórzano, José Trinidad Mancilla Oriana y Marlon Rafael Menéndez Azamas. Eh, En la siguiente exposición sobre el tema, le daremos a conocer el tema de dinámica del rotor, sus definiciones, para que dicho tema sea más claro de entender y los comportamientos de los rotores en los generadores, sabiendo que si no se tiene el conocimiento adecuado de ello, puede causar problemas como es la inercia, en que nos va a afectar en un generador o motor. La caracterización dinámica de rotores es de gran importancia en los estudios de la rotodinámica, pues con ello conocemos el comportamiento del rotor, sus frecuencias naturales y formas modales. Para comenzar, quisiera hablar sobre la palabra dinámica, pues la dinámica proviene del griego dinámicos, que significa fuerza o poder. Pues la dinámica es la rama de la física que estudia la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los efectos que se podrían producir sobre el movimiento de los cuerpos. Ya entrando al tema que es dinámica de los rotores, pues dinámica de los rotores se refiere al estudio del comportamiento y la estabilidad de sistemas giratorios, particularmente las vibraciones y fuerzas experimentadas por el rotor. El objetivo principal de la dinámica del rotor es predecir y controlar el comportamiento dinámico del sistema rotor cojinete. Cojinete, como nosotros lo conocemos aquí, son los valeros de rotación, ¿verdad? Eh, Al hacerlo, nosotros podemos evitar problemas como la vibración excesiva, el aleteo en la hoja, resonancia y otros fenómenos indeseables que pueden provocar fallos mecánicos y reducción del rendimiento. Pues para comprender la importancia de la dinámica del rotor, consideremos un ejemplo. Imaginémonos que un compresor centrífugo utilizado en una planta industrial, pues este compresor consiste en un impulsor giratorio que está montado en un eje sostenido por cojinetes. A medida que el impulsor gira en altas velocidades, genera fuerzas centrífugas e induce vibraciones en el sistema del rotor. Si estas vibraciones no se gestionan adecuadamente, pueden provocar desgastes prematuros y desgarro, eficiencia reducida e incluso fallas catastróficas, ¿verdad? Pues nosotros al momento de estudiar la dinámica del rotor podemos diseñar y optimizar el sistema de cojinetes de rotor para garantizar que funcione dentro de los límites seguros. Podemos analizar factores como velocidad crítica, respuesta forzada, respuesta de desequilibrio, vibración torsional, pues para identificar problemas potenciales e implementar medidas apropiadas para mitigarlos. Este enfoque proactivo ayuda a mejorar la fiabilidad, rendimiento y longevidad de máquinas rotativas. Pues para hacer resumidas cuentas, ¿qué es dinámica de los rotores? Pues es la capacidad que tienen los generadores para mantenerse en sincronismo después de una perturbación, manteniéndose estables. Explicó acerca de la dinámica de los rotores. Yo me voy a adentrar siempre en ese tema, pero ahora bien vamos a ver cómo funciona un rotor. Varios dicen, el rotor es la parte que gira, ok, pero ¿cómo es que funciona? En ese caso tenemos un componente llamado estator. Este es fijo y es la parte que nos gira, ¿va? Y prácticamente este está formado por una serie de alambres de cobre y que a estas le llamamos bobinas y que
Estos están situadas en las ranuras del estator. Y aparte de ello, el alambre de cobre está recubierto de un esmalte aislante y por el que la electricidad solo tiene un camino para fluir. Prácticamente en un motor trifásico se tiene un conjunto de 3 bobinas y estas están separadas en el estator. Prácticamente la conexión sería ya sea estrella o delta. Prácticamente más adelante les voy a hablar sobre algo que nos va a afectar en la parte del rotor. Y bueno, muchos decimos o prácticamente se ha calculado que en un arranque de un motor, eh, el arranque es el que consume mayor corriente. Entonces, por eso en los arranques siempre son estrella, delta. Eh, o, eh, sí, prácticamente va. Ahora sabemos que las bobinas están en el estator, pero ahora, ¿cómo es que funciona el rotor? Va. Prácticamente la corriente eléctrica suministrada al motor se dispara campos magnéticos tanto en el rotor como en el estator, de los que le estaba hablando. Estos campos se empujan entre sí, con el resultado de que el rotor experimenta un par eléctrico y por su consiguiente gira. Prácticamente eh, por el campo electromagnético que crea las bobinas, entonces hace que el motor gire. Y también tenemos tipos de rotores. Prácticamente los más conocidos son el rotor de Banao y el rotor de jaula de ardilla. Y comencemos por el primero, el rotor devanado. Este prácticamente cuenta con un devanado trifásico de cobre dispuesto en la ranura del motor que va conectada a 3 anillos metálicos por uno de sus extremos, en tanto que el otro lado se conecta en estrella. De este modo se puede controlar desde el exterior la resistencia total del circuito retórico. Prácticamente acá vemos esta parte del rotor de devanado. Tenemos algunas partes que son devanados. Tenemos que son la parte, el número 1. Tenemos los anillos, que sería el 2, que está esta parte de acá. Los anillos, las escobillas. El 3 que es acá. Y 4 que serían terminales de conexión. Prácticamente acá tenemos como el, el rotor está conectado prácticamente. Y acá, incluso acá nos dice esquema eléctrico del rotor. Es la conexión que tiene el rotor internamente, ¿verdad? Eh, Luego sigue el rotor de jaula de ardilla que les mencioné. Prácticamente acá tenemos algunas partes de ellos, que sería el denominado trifásico, el estator, el rotor, y acá es la parte que le llamamos jaula de ardilla, esta parte de acá. Y acá pueden ver cómo está compuesto y prácticamente es de los más utilizados y el más sencillo prácticamente. Prácticamente esos dos son los más conocidos. Ahora tenemos otros que quizás solo se lo me voy a mencionar. Tenemos el rotor de jaula de ardilla doble y entre otros más que prácticamente no son conocidos. Ahora bien, lo que les mencionaba anteriormente, la inercia en motores.
alguien puede decir, afecta la inercia en motores y veámoslo de este punto, la inercia nos afecta. Acá dice, la inercia se puede definir como la capacidad que tiene cualquier cuerpo a permanecer en su actual estado de movimiento o reposo. O dicho de otra forma, es la oposición que manifiesta a ser movido o detenido. La inercia, ¿por qué no nos va a afectar en el rotor o en motores prácticamente? Eh, Dicho de otras palabras, la inercia es el estado de cambio de ya sea de reposo a movimiento. Entonces, cuando un motor pasa de un estado de reposo a movimiento, entonces tiene que hacer un mayor esfuerzo para el arranque. Entonces, por eso, dado el motivo que los motores consumen mayor corriente, o viceversa, va. Cuando, cuando un motor pasa de un estado de movimiento a un estado de reposo. Prácticamente el balanceo dinámico de rotores es en una pieza en rotación, un rotor, cada punto de su masa está sometido a la acción de una fuerza radial que tiende a separar ese punto del eje de rotación. Si la masa del rotor está uniformemente distribuida alrededor del eje, ese rotor estará balanceado y su rotación no generará vibraciones. En este es, creo que se entiende un poco mejor. Ya pasamos a un estado de balanceo. Dice que prácticamente la masa del rotor tiene que estar uniformemente distribuida y por eso le llamamos el balanceo, porque si no hay un balanceo del rotor, entonces que puede generar vibraciones, puede haber desgaste, balanceado como es en sí, ¿verdad? Y prácticamente anteriormente volvemos acá a la inercia en motores. En esta parte se me olvidaba de comentarle, ¿verdad? Que hay un, aparte de la inercia, hay otra forma que nos va a afectar en el motor. Sería el volante del motor, o también llamada como volante de inercia. Esta prácticamente nos va a afectar prácticamente cuando más inercia tiene un objeto, mayor es su masa. Un objeto que cuenta con una mayor masa tiene una mayor tendencia a resistir cambios en su estado de movimiento. Prácticamente este volante de inercia es cuando es para darle estabilidad al motor, para que este no sufra como, como cambios repentinos de aceleraciones, sino que este le va a dar una estabilidad al motor y aparte que prácticamente para que no genere vibraciones. Y bueno, prácticamente mi compañero seguirá hablándole acerca de la realización del proyecto. Vamos a continuar con la presentación del tema de estudio protecciones de generador para la planta hidroeléctrica 15 de septiembre. Como sabemos, en esta planta tenemos dos máquinas similares, ambas con turbinas Pelton, con un generador cada uno de 78 MVA. Para esta condición es necesario proteger un elemento tan costoso y tan delicado como es el generador, marca Alstom de hecho. Por lo tanto, a continuación vamos a describir los diferentes protecciones que tiene incorporada esta máquina para poder salvaguardar su desempeño y su
y su vida útil. Acá podemos ver una imagen de lo que es la protección microprocesada en la actualidad. En las décadas pasadas, todas las máquinas tenían protecciones electromecánicas que ofrecían confiabilidad, no lo podemos dudar, pero sí no tenían el acceso y la versatilidad que tienen estos nuevos equipos, ya que además de proteger los diferentes sistemas, en este caso el generador tiene diferentes elementos incorporados que solamente es cuestión de accesarlos a través de un software y programarle los ajustes y las curvas que nosotros necesitemos obtenidas después de un cálculo o muchas veces utilizando un software especializado como es el Aspen para poder obtener los ajustes correctos que nos va a garantizar la buena o la óptima operatividad de estos equipos. Por lo regular siempre hay un elemento principal y uno de respaldo de estos relevadores de protección, que así es como se les llama a todos los equipos. Todo esto es para garantizar un respaldo en caso de que un relevador falle, el otro no garantice el aislamiento de la falla y así evitar pérdidas económicas cuantiosas. Acá podemos ver un listado de elementos de protección que trae este generador. Todo está bajo la norma ANSI, que esto aplica a nuestro país y a todo el mundo. Podemos ver aquí el elemento de protección 21, que es de protección de distancia de fase. Este sirve para proteger y tener una cobertura de protección desde el generador hasta el transformador. Tenemos el elemento 24, esto se refiere a que tanto el voltaje nominal como la frecuencia tiene que estar en proporciones nominales. En el caso de 115 tenemos que tener 66 kV de fase a tierra o 115 contra los 60 Hz de nuestro sistema. Tenemos el elemento 27 que es por bajo voltaje. Esto opera cuando hay una falla en una fase. Esta fase se abate y cae hasta un valor bajo nuestro voltaje, que es 66 kV. Puede llegar hasta 0 voltios dependiendo de la gravedad de la falla. Hay una variante 27TN que es bajo voltaje neutro, y acá contemplando lo que son las armónicas de tercer grado. El elemento 32 que nos agrega direccionalidad ante una falla. Esto es para evitar que un generador se vaya a motorizar y solo pueda haber un flujo del generador hacia afuera, hacia la carga. Tenemos el elemento 40 que es pérdida de campo. Trabaja con lo que es un doble zona de MHO. El elemento 46 sobre corrientes secuencia negativa. Estas son fallas relacionadas a las componentes simétricas que se presentan cuando hay una falla en el sistema. Se crean estas corrientes. El elemento 49 también es una protección de sobrecarga del estator. Podemos ver que acá está monitoreándose la componente de secuencia positiva de este elemento para poder proteger la máquina. Tenemos el 50 que es un sobrecorriente instantáneo. Esta se operaría en una falla franca de altas corrientes. Hablamos de 10.000, 20.000 o más amperios. 50 BF es una protección de falla interruptor. Este operaría operando, para la redundancia, un relé patrón que va a aislar la falla ante
Cuando un interruptor no abre, se protege y nos abre una barra completa. Tenemos un sobrecorriente de tiempo definido, que es, le decimos un tiempo o le ajustamos un tiempo para que espere antes del disparo. Tenemos un elemento 50N sobrecorriente de neutro del transformador. Aquí captura las corrientes de secuencia cero y en base a eso opera. El elemento 5027 es una energización inadvertida, que esto es para evitar que se energice la máquina durante una etapa del proceso donde no esté completada la condición óptima. Tenemos un 51N que trabaja con una curva de tiempo inverso, monitoreando las corrientes de neutro. Posee una curva logarítmica que mientras más alta la corriente, el tiempo de operación será más rápido. Un 51V que además de tener una curva de tiempo inverso, tiene una restricción de voltaje para poder operar. El elemento 59 sobre voltaje de fase. 59N es un desbalance en nuestro voltaje, es cuando se pierde una fase. 60L es una detección de pérdida de fusible. 78 pérdida de sincronismo. En la característica MHO, este elemento es importante para mantener la estabilidad de nuestro sistema y evitar que si es necesario salir de línea, este relé hace su función de proteger nuestra máquina. El 81 es por baja frecuencia o de alta frecuencia, esto depende de la contingencia que tengamos nuestro sistema. Puede ser que opere debido a un déficit o de generación o haya un exceso de la misma. También tenemos el elemento diferencial, que es el 87, que este tiene una cobertura que protege el generador ante fallas francas. Este es un elemento importantísimo en todos los sistemas. Relé diferencial. El 87GD es un diferencial de tierra. Monitorea las corrientes de secuencia cero. Tenemos lógica IPS, que es lógica que se utiliza una fuente externa de alimentación para la excitatriz, un monitor de interruptor para ver el estado abierto o cerrado y el monitoreo constante de las bobinas de apertura que nos garantiza que tendremos siempre nuestros disparos habilitados. Acá podemos ver un esquema general de cómo se alambran las diferentes protecciones. Acá podemos ver el 87, que es un elemento vital. Está monitoreando la corriente del generador a través de este transformador de corriente, y este otro está sumando estas corrientes de manera que el elemento tenga una resultante de cero. En el caso de una falla tendremos una resultante que no va a ser cero y es donde nos va a mandar a aislar el generador debido a esta corriente resultante. Podemos ver los diferentes elementos: 21, 60, 49, 48, el 32, que es la rotación por potencia inversa, y así los diferentes elementos. El 51, acá hay un 26, que esta es una protección térmica a través de este relé. Y así tenemos distribuido en todo nuestro esquema que hay un sobrecorriente de neutro que nos protege el generador. Y así podemos mencionar más relés, pero por este momento nos quedaríamos hasta acá en esta presentación. Acá pueden ver los interruptores de máquina en el lado de baja y interruptor en el lado de alta, que es el con el que sincroniza hacia la subestación adyacente. Así que por nuestra parte, muchas gracias.